Desarrollo acelerado. Fue el modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio 1976 a 1982 del gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación de capital. Al subir al poder en 1976, López Portillo recibió a un país en una situación económica bastante complicada. Por las fallas del gobierno anterior, la molestia de la población hacía que la confianza hacia este gobierno fuera cada vez menor, con disminución del Producto Interno Bruto e inflación. Sin embargo, el gobierno fue capaz de recuperar la confianza del pueblo y de los empresarios, mediante el descubrimiento de formidables reservas de petróleo. Esto posicionaba a México como la quinta nación a nivel mundial con mayor cantidad de reservas de hidrocarburos. Con la explotación de estos yacimientos petrolíferos y el posterior desarrollo de la industria, se logró reactivar la economía e hizo que creciera el Producto Interno Bruto del país. Además, la intención era reducir el desempleo, bajar la inflación y mejorar una serie de servicios básicos, como la salud, el agua, los alimentos, la vivienda y la electricidad. Todo ello a partir de los ingresos procedentes del petróleo. El objetivo de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente Luis Echeverría entre empresarios y gobierno, uno de los objetivos de López Portillo era realizar actos conciliatorios con los sectores productivos. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo, obviando otros sectores como el agrícola, que no mostraba nada de avance. En noviembre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reaccionó aumentando drásticamente los precios del petróleo por el recalentamiento de la economía mundial. En aquellos momentos, este aumento de los precios tuvo efectos devastadores en la economía mundial y aconteció una grave recesión a partir del segundo semestre de 1974. Ante la presión y resistencia empresarial, Echeverría vio que la única salida era el endeudamiento externo público. Con ello la deuda pública aumentó considerablemente, se desbocó la inflación y la moneda se devaluó perdiendo el 58% de su valor. Todo esto favoreció el debilitamiento del modelo de desarrollo estabilizador de Echeverría y la transición hacia el modelo de crecimiento acelerado que se identificó bajo la presidencia de López Portillo. En 1976, el gobierno solicitó ayuda del Fondo Monetario Internacional, FMI, para enfrentar la emergencia económica. El déficit del sector público en relación al Producto Interno Bruto estaba en 10%, pero cayó a 7% en 1980. Se consideraba necesaria la unión de todos los sectores para superar la crisis y recuperar el desarrollo económico, empresarios, obreros y gobierno. Mientras mejoraba la situación, el gobierno y los industriales conseguían más ganancias. Ante tal abundancia, el gobierno decidió utilizar estos recursos en inversiones privadas y públicas, en lugar de pagar la deuda externa. El gasto público se incrementó para mejorar salud pública, ampliándose los servicios médicos, agua potable, alumbrado público y drenajes, educación pública, duplicándose el número de alumnos. El crecimiento económico era demasiado rápido, pero incorrecto, porque las decisiones del gobierno se basaban en que la economía no caería de nuevo en crisis y seguiría subiendo porque el petróleo nacional era infinito. Caída del modelo. El progreso aparente se vino abajo con la disminución imprevista del precio internacional del petróleo, debido a una sobreoferta de los países productores y un ahorro energético de las naciones consumidoras. El gobierno mexicano insistió en el gigantismo del apartado gubernamental. Ventajas. Hubo una expansión en la prestación de servicios educativos, salud pública y en la infraestructura pública. Se crearon diferentes organismos como Consejo Nacional para la Cultura y Recreación entre los Trabajadores,
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Sistema alimentario mexicano. Desventajas. Hubo un incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda mexicana. Las empresas se dedicaban a fabricar productos de consumo inmediato, subsidiados por el Estado, con un precio elevado y de mala calidad. El déficit financiero del sector público en relación al PIB ascendió del 6.7% en 1977 al 14.8% en 1981, sin atender temas esenciales como el perfeccionamiento tecnológico y científico. Fuente: https://www.lifeder.com/modelo-de-crecimiento-acelerado-. Ahora los dejaré con el Josué del futuro, que les va a presentar una dinámica excelente.